Bueno, donde nosotros vemos campos y montes, ¿qué es lo que ves tú? Bueno, pues a priori yo también no veo más que campos y montes. Lo que pasa es que tenemos una serie de indicadores, una serie de marcadores que nos dicen que efectivamente aquí, aunque no lo parece, hubo un pueblo. La cuestión es que una vez que los pueblos se abandonaron, pues han seguido utilizándose como espacio de cultivo, como zona de trabajo. Y entonces, pues incluso las ruinas más modestas se han ido abandonando, se han ido transformando, las piedras se han utilizado pues para delimitar muros, para construir cosas. Y entonces, hoy en día efectivamente puede ser no distinguible del resto, efectivamente. Despoblados es el término que nos has dicho. Cuando nos referimos a despoblados, ¿qué significa? ¿Qué es? El término despoblado, que en alavés suele decir mortuorio, Mortuorio. sí, casi nada, hace referencia a un pueblo que sabemos que hubo en el pasado y que normalmente tenemos documentado en los textos escritos medievales y que efectivamente por toda una serie de circunstancias se abandonaron a lo largo del tiempo. Entonces, la noción de despoblado hace referencia únicamente a que el pueblo que hubo aquí ya no existe. A veces queda la memoria entre los vecinos, a veces puede quedar alguna pista en la toponimia, en el nombre, pero cuando llegas la primera vez, como tú muy bien dices, lo único que vemos son piedras y un espacio cultivado, nada más. ¿Y esas son las pistas que utilizáis? ¿La toponimia, por ejemplo? Por ¿Los supuesto. comentarios para ubicar Sí. estos pueblos? Sí, hay que tener en cuenta que en el País Vasco y concretamente en Álava tenemos poca documentación medieval, pero alguna muy importante. Un documento del año 1025 conserva el nombre de más de 307 pueblos que había en Álava en ese momento. Y gracias a eso tenemos como una fotografía fija de cuánta gente vivía y dónde vivía. Pues bien, a partir de estas pistas podemos saber que algunos de estos pueblos ya no existen, otros como Gasteiz o como Agurain ya existen en ese momento, pero concretamente donde estamos hoy en día, Zornostegui, que aparece bien documentado allí, no existe. Pero en cambio la gente recuerda y sabe que el nombre de esta colina es la de Zornostil. Entonces, combinando estos dos elementos, nosotros vamos precisamente a buscar en Zornostil qué es lo que queda de Zornostegui. Y concretamente, ¿en qué época tenemos que situar este pueblo de Zornostegui? Sí, claro, cuando empezamos nuestros trabajos pues, estamos convencidos de que Zornostegui existía en el siglo XI, porque está documentado en el año 1025. Nuestra sorpresa fue encontrarnos que efectivamente el pueblo tenía una historia mucho más larga. Tiene una primera ocupación que podemos remontar al periodo del Calcolítico, aproximadamente a los 2500 a.C. Luego se vuelve a reocupar en época romana, en época altomedieval. En el siglo VIII se forma una aldea. Luego, a partir del siglo XII, cuenta ya con una parroquia. Y allí, en el siglo XIII, cuando el rey Alfonso X funda la villa de Agurain, pues entonces acaba agrupando muchos de estos pequeños pueblos. Este es lo que le ocurre a Zornostegui. Zornostegui no se acaba por la peste negra ni por las crisis bajo medievales, sino sustancialmente porque estaba muy de moda irse a vivir. Efectivamente, en aquel momento a Salvatierra tenían muchos privilegios fiscales y de esa manera se fue abandonando el pueblo. En definitiva, de una mención documental hemos reconstruido una historia muy larga de varios milenios. Nos acabas de comentar que el pueblo mismo ha ido evolucionando dependiendo de la época, pero ¿cómo era este pueblo y cómo vivían aquí sus habitantes? Bueno, para cada periodo tenemos informaciones muy diferentes. Pues, por ejemplo, para la época romana o para la época altomedieval más antigua, aquí había verdaderamente muy poquitas casas. 2, 3 casas de campesinos que tenían una cabaña ganadera bastante reducida, pero eran campesinos pues realmente modestos que dependían probablemente de una villa o un establecimiento mayor. A partir de época altomedieval, cuando ya se funda la aldea como tal, lo que hemos encontrado son restos o elementos de una comunidad campesina más articulada, más estructurada. Y además tenemos datos que son verdaderamente curiosos. Pues, por ejemplo, nos hemos dado cuenta, estudiando los restos de los cerdos que hemos encontrado en la excavación en este momento, que faltan siempre los jamones. No hay jamones aquí. No hay jamones. La única explicación posible es que efectivamente la comunidad de Zornostegui era una comunidad dependiente de un poder externo que efectivamente capturaba o recogía estos jamones en forma de renta. Este es un indicador bastante bueno para entender que efectivamente los habitantes de Zornostegui tenían una condición de dependencia en la época medieval desde época temprana. O, por ejemplo, estudiando los restos humanos que han aparecido en el cementerio, hemos podido también darnos cuenta que su alimentación era tremendamente vegetariana. Esta gente realmente comía sobre todo
pues cereales, además de ciclo corto, estos cereales como los mijos, como los panizos, en fin, los cereales más oscuros, más de tal forma que sabemos que sus condiciones de vida, desde luego, no eran las mejores. Vosotros intervenisteis este yacimiento hace ya varios años. ¿Cómo llevasteis a cabo el trabajo de campo y bueno, algunas de las cosas que encontrasteis? Sí, realizamos de forma casi experimental varias campañas durante 5 años con el fin de estudiar estos yacimientos y ver efectivamente qué procedimientos eran los mejores para estudiarlo. Entonces, los objetos que hemos ido encontrando son pues bastante humildes en general, pues que reflejan esa vida cotidiana de estas comunidades locales. Pero lo que a mí me querría señalar es que es una de las primeras ocasiones en las que hemos podido reconocer no tanto el mundo material que les rodeaba, sino sobre todo saber quiénes eran y qué hacían. En definitiva, más que preocuparnos del hallazgo espectacular, lo que hemos querido de alguna manera es explorar pues un poco todo su modo de vida. Este es tan solo, lo comentabas antes, uno de esos despoblados que habéis identificado en Álava y además nos comentabas que estamos rodeados, sí, ¿no?, de diversos despoblados. Sí. ¿Cuál dirías tú que es el despoblado de referencia en esta zona? Bueno, yo si tuviera que hablar de un despoblado de referencia, al menos por el tipo de proyecto que se ha realizado, es precisamente el de Zavalla, yo creo. Estamos frente a la cárcel de Zavalla y justo ahí donde construyeron el edificio de la cárcel se encontraba otro despoblado. ¿Sí? ¿De qué siglo? ¿En qué época? El despoblado de Zavalla vuelve a estar documentado como el de Zornóstegui que acabamos de ver en el año 1025. Pero también la excavación aquí nos ha mostrado que la historia era mucho más larga. No tanto como la de Zornóstegui, porque empezaba aproximadamente a partir del siglo VI. Estamos también muy próximos a la ciudad romana de Velella, está justo allí enfrente. Y cuando la ciudad romana de Velella se abandona, en sus márgenes empiezan a aparecer estas pequeñas granjas, estas pequeñas ocupaciones como la de Zavalla. A partir del siglo XII, los señores que dominan Zavalla deciden iniciar el despoblamiento, lo convierten en una especie de factoría, de granja orientada a la producción masiva de determinados productos agrarios y de alguna manera la gente termina marchándose a Vitoria. Pero permanece algo de población hasta el siglo XV. Es en el siglo XV cuando los nuevos propietarios de Zavalla, que es el monasterio de Badalla, deciden que es mucho, sacan más rentas si lo que hacen es alquilar los terrenos de Zavalla a los habitantes de Nanclares. Y desde ese día prácticamente la suerte del despoblado ya está hecha. Vosotros excavasteis este yacimiento antes de que se construyera la cárcel con ayuda de varios investigadores británicos. ¿Qué es lo que encontrasteis aquí? Sí, la idea es muy sencilla. Se decidió construir aquí la cárcel porque sustancialmente no hay ningún pueblo próximo. Y claro, no había ningún pueblo próximo porque lo había habido y se había despoblado. Y entonces nos tuvimos que enfrentar a la tarea de excavar todo un despoblado completo. Iglesia, cementerio, campos de cultivo, todas las viviendas, verdaderos espacios enormes, ríos, valles. Entonces necesitamos montar un equipo muy grande. Hizo falta contar además con un grupo de especialistas pues muy avanzado, en el cual pues pudimos contar con gente que trabajaba en temas como antropología, bioarqueología, botánica, fauna, pero también paleoambiente, estudio de las transformaciones de los paisajes. Equipo multidisciplinar. Un equipo de esos que me gustan a mí porque aprendes mucho de ellos. Eso es lo más bonito. Está muy bien. Sí. Y dentro de los objetos que encontrasteis, ¿cuáles nombrarías? ¿Cuáles dirías que son los más significativos? Bueno, creo que es muy importante también todos los restos bioarqueológicos que encontramos aquí, aunque querría señalar seguramente algunos. En primer lugar, nos ha llamado muchísimo la atención descubrir cómo ya en el siglo X avanzado el cultivo de la vid era muy importante en este territorio. Hemos encontrado elementos absolutamente claves, como puede ser el hallazgo de semillas de vid, pero también del instrumental de hierro que se utilizaba. Hemos encontrado los lugares donde se cultivaba y hemos visto además cómo se engarzaba todo esto en los procesos de producción propios del despoblado. En lo que a la estructura social se refiere y en comparación a la de Zornóstegui, diríamos que la sociedad de Zavalla estaba más jerarquizada. Sin ninguna duda. El caso de Zavalla es bastante interesante porque nos muestra una comunidad internamente muy jerarquizada, cómo a partir del siglo X una importante familia castellana construye un monasterio en el seno de la propia aldea y posteriormente en el siglo XI vemos también rasgos de jerarquización interna muy acentuada. Es algo así como estudiar historia medieval pero pudiéndola tocar, pudiéndola ver en directo de verdad. Vamos, esta es un poco la idea.
Y vosotros habéis publicado un libro con todos los hallazgos que habéis hecho aquí en Zaballa. ¿Cuál es la importancia del trabajo que habéis realizado? Bueno, otros han dicho ya que efectivamente el trabajo merece la pena. Lo que quiero decir yo es que sustancialmente hemos querido publicar, y además en tiempo bastante rápido respecto a la finalización del proyecto, una monografía que diese cuenta de todo lo que encontramos en un yacimiento tan complejo como este, entre otras cosas porque el yacimiento ya no está. De alguna manera rinde cuentas de lo que efectivamente hemos ido encontrando y de la potencialidad de estudio que tiene estos yacimientos que son tan humildes, que no son nada monumentales, que se nos pasan sustancialmente, pasamos por encima de ellos sin darnos cuenta, y que en cambio son la base para poder estudiar desde abajo las sociedades campesinas tal como han vivido pues, prácticamente durante toda la Edad Media. ¿Vuestro equipo trabaja en la Universidad del País Vasco, en Gasteiz? Sí, allí no estamos, ¿verdad? Efectivamente, aunque muchos investigadores que trabajan con nosotros son de otras sedes universitarias europeas, efectivamente la base principal os la quiero enseñar ahora mismo y entonces nos vamos a la facultad y así os voy a enseñar cómo son nuestros laboratorios. Sí. Y concretamente, bueno, esto es la parte sobre todo sobre la documentación, las secuencias. Universidad del País Vasco, Facultad de Letras en Vitoria-Gasteiz. Los laboratorios de arqueología se ubican en el sótano. Los restos orgánicos se lavan con agua, se dejan secar, cuando es posible se montan los rotos y pasan a ser analizados. Se trata de conseguir datos anatómicos, por ejemplo para saber si padecían alguna enfermedad. Luego vemos también patologías, ¿no? Si tienen qué tipos de enfermedades o así pueden tener, y por ejemplo en este caso vemos que la primera vértebra cervical tiene espina bífida, es que no se ha formado bien el arco neural del hueso. A partir del análisis de los huesos es posible deducir la altura de un ser humano. El fémur es el hueso más indicado para ello. Además, en base al diámetro de la cabeza del fémur, es posible también establecer el sexo de los restos. Aunque la mayoría de los análisis se hacen de modo visual, también a veces son necesarios procedimientos más sofisticados. Hay veces que también podemos mandar a hacer radiografías o radios X para ver si los huesos por dentro, por ejemplo, a ver si tienen alguna anomalía o alguna cosa. También existen análisis físico-químicos que se mandan a otros laboratorios externos y allí hacen análisis de carbono 14 para saber la datación, la cronología. También se pueden hacer análisis de ADN para ver si existen grupos familiares o análisis también para la dieta, para saber más o menos su dieta en qué consistía. Junto con los restos de animales y de personas, la cerámica es un testigo relevante para conocer el estilo de vida del pasado. Como si se tratara de un puzzle, las piezas pequeñas se clasifican, son limpiadas, se completan, son pegadas, analizadas y fichadas, hasta intentar conseguir la colección más completa. El Laboratorio de Arqueobotánica es el lugar en el que se analizan los restos de vegetación. Por medio de diversos elementos químicos se consiguen separar y distinguir los restos de polen y de esporas del sedimento. Lo que hacemos en el yacimiento es recoger sedimento y luego aquí ya lo traemos a este laboratorio y aquí hacemos un proceso físico-químico con todos estos aparatos que tenemos aquí, con productos químicos, y lo que hacemos es separar los pólenes y las esporas del sedimento y al final conseguimos estas muestras, que aquí parece muy poco, pero aquí es donde se conserva el polen, y de aquí lo que hacemos después es montarlas en láminas para poder ponerlas en el microscopio, y ya ahí es cuando hacemos la identificación. El polen se identifica al microscopio, ya que cada clase de planta tiene una clase de polen definida. De dicha manera, es posible conocer la vegetación que rodeaba a los yacimientos. En Zaballa, por ejemplo, han deducido que hace 1000 años había vides. En el caso de Zaballa, que encontramos, la verdad que era poco polen de vid en realidad, pero sabiendo nosotros que el polen de vid generalmente suele ser poco, pues pudimos concluir que allí había viñedos.
Junto con el polen, en Zavalla también localizaron semillas de uva, quemadas, además de herramientas que se utilizaban especialmente en la recogida de uva, en la vendimia. Hoy en día se conservan en el Museo de Arqueología de Álava, Vivat. Este es el laboratorio. Este es el laboratorio del Museo Vivat, que es donde se guardan los materiales arqueológicos que se conservan en toda Álava, ¿no? Podríamos, por ejemplo, ver estos que vienen del yacimiento de Zornostegui. Creo que esto es interesante porque normalmente la gente no suele verlo. Esta es los fragmentos de cerámica que encontramos en cualquier excavación. Así es como los encontráis. Tal cual, así fragmentados pequeñitos, sobre todo en estos despoblados que efectivamente han sido abandonados y han dejado los materiales que ya no servían. Entonces, claro, lo que dejan son fragmentos de cosas, de objetos que usaron en su día, ¿no? Pero claro, de aquí a luego recomponer la pieza, pues lleva mucho trabajo. Pero bueno, por otro lado, así podemos saber pues de dónde vienen estos materiales, dónde compraba la gente, cómo cocinaba, qué comía. En fin, son fragmentos muy humildes, pero que nos dan una información enorme sobre las sociedades del pasado. Luego nosotros tenemos la suerte de verlos ya reconstruidos, claro, ¿no? Con la forma original. Enseñar porque si no son muy abstractos, estos fragmentitos, en fin, son difíciles de entender. Pero mira, creo que tengo algún material más por allí que te puedo enseñar. A ver, vamos. Pues mira, aquí como tenemos algunos materiales de varios yacimientos que creo que muestran un poco el tipo de restos que encontramos. Pues mira, pues tenemos, por ejemplo, este broche de cinturón del siglo VII que viene del yacimiento de Aistra, cerca de Zalduondo, y que no es muy frecuente encontrar en estas zonas, y que muestra pues efectivamente una élite, un personaje que efectivamente iba bien vestida en el momento, ¿no? Esto, en cambio, tiene pues 500 años, o es después de 500 años del anterior, es del siglo XII, y es una placa decorativa que llevaba un campesino de Zavalla en ese momento. Es una pieza realmente también muy interesante. Y luego de vez en cuando pues aparece alguna pequeña sorpresa, como por ejemplo aquí tenemos una serie de monedas de un tesorillo que apareció también en Zavalla a finales del siglo XI, pues de alguien que decidió en un cierto momento pues guardar sus ahorros. Me imagino que ya tenían problemas con los bancos como nosotros ahora, y los escondió allí. Y luego, por algún motivo, pues ya no volvió a por ¿Y ellos. dónde los escondieron? Los escondieron dentro de un hoyo, en la parte superior, y allí lo guardaron, supuestamente porque nadie podía ir a llevarse en momento. ¿El uso de la moneda en esa época sorprende? Sí, porque son de las primeras monedas que se están acuñando en la zona navarra, en la zona aragonesa donde provienen ellas. Estas vienen concretamente de la ceca de Jaca y no son nada frecuentes. Por eso quizás tenían un valor muy importante en ese momento y las escondían efectivamente de posibles situaciones de inestabilidad que podría haber en ese momento, ¿no? Hay 30 nada menos de ellas que efectivamente han aparecido todas juntas dentro de un saco. Otra pieza también, pues para mostrar efectivamente el tipo de materiales que encontramos, pues este cuenco. Este cuenco que tiene aproximadamente unos 900 años, que viene del yacimiento de de Zornostegui, y que efectivamente es una pieza relativamente común en este momento. Quizás lo más interesante que tiene es que está hecho con muchas arcillas mezcladas y se ve todavía esta variación cromática resultado de estas mezclas que realizaban en estos pequeños talleres que existían en ese momento.